En este video les voy a mostrar cómo utilizar parámetros compartidos en las etiquetas de Revit, por ejemplo si queremos incorporar información de los materiales de estos elementos a las etiquetas. En un video anterior había mencionado que podemos utilizar el campo de comentarios para incorporarlo a las etiquetas de nuestras vistas y así incorporar alguna información acerca de los materiales de estos elementos. Y en ese mismo video mencionaba que otra alternativa podría ser utilizar parámetros compartidos en Revit para incorporar información de materiales también a las etiquetas. Quedamos pendiente en ese video de explicar la parte de los parámetros compartidos que vamos a hacer en este video de hoy. Además de explicar un poco acerca de cómo hacer este método de las etiquetas, pues explicaremos qué son los parámetros compartidos y veremos cómo pueden ser útiles en Revit. Empecemos por hablar un poco acerca de los parámetros en Revit. Como mencionamos anteriormente, todo elemento en Revit tiene propiedades, que son este montón de propiedades que aparecen aquí en la ventana. Hay algunas de estas propiedades que son definidas por el usuario, que son lo que se llaman parámetros. Por ejemplo, en este caso de la pared, yo tengo este parámetro que se llama Uniformat y este parámetro que se llama Nivel, que fueron campos que definí yo para mis modelos y que me son útiles en muchas ocasiones. Esos parámetros yo los puedo visualizar en el menú Manage bajo Project Parameters. Aquí yo puedo ver todo lo que tengo definido como parámetro dentro de mi proyecto y puedo agregar parámetros adicionales. Para agregar un parámetro de proyecto no es nada muy complicado, simplemente selecciono parámetro de proyecto aquí, le doy un nombre. Elijo una disciplina a la cual aplica, generalmente es común, y elijo un tipo de parámetro. Este tipo de parámetro tienen que respetarlo a la hora de ingresar la información. Si definen que esto es un campo número, pues tendrán que ingresar un número en él. Si definen que es un parámetro entero, tendrán que ingresar un número entero en él. Y así sucesivamente con estos que dicen longitud, área, volumen, y así por el estilo. Entonces vamos a definir nuestro tipo de parámetro texto y se agrupa bajo. Aquí elegimos una categoría que es la categoría de la ventana de propiedades en donde nos va a aparecer. A mí me gusta utilizar la categoría general a menos que esté definiendo algo muy específico. Y aquí en esta ventana a la derecha defino a cuáles elementos va a aplicar ese parámetro, porque hay muchos parámetros que aplican solo a ciertos tipos de elementos. Entonces, por ejemplo, este yo quiero que aplique a paredes y digamos que a columnas estructurales. Puedo seleccionar más tipos de elementos, incluso puedo seleccionarlos todos si quieren, pero en este caso voy a seleccionar solo esos dos. Aquí está el parámetro que acabo de crear, nombre. Y si me voy ahora a las propiedades de las paredes y busco en la categoría general, vean que aquí aparece mi parámetro nombre. Y puedo ingresar un valor de texto. Esos son los parámetros de proyecto. ¿Por qué se llaman parámetros de proyecto? Porque solamente aplican al proyecto que tengo abierto actualmente en Revit. Hay otro tipo de parámetro que se llama parámetro compartido, que yo sí puedo trasladar de un lado a otro, de un modelo a otro, de un modelo a una familia, y así sucesivamente. Es una especie de parámetro universal en Revit. Igualmente yo los puedo crear y es precisamente lo que me va a permitir trasladar información de mi modelo al tag, con el fin de etiquetar información de materiales. Esos parámetros compartidos yo los hago aquí en el menú Manage, bajo este otro que dice Shared Parameters. Aquí yo los manejo y los creo. Ahora es muy importante entender una cosa. Cuando yo hago un parámetro compartido, se lo estoy definiendo a Revit, al programa Revit. No se lo estoy definiendo a mi modelo. Muchas personas se extrañan porque crean un parámetro compartido, como por ejemplo este que está aquí, que dice material 1, y luego se van a los parámetros de proyecto y se encuentran que no aparece el material 1. Eso es porque a la hora de crear un parámetro compartido, existe dentro de Revit, pero no existe dentro de mi modelo. Siempre tengo que devolverme a los parámetros de proyecto y crear un parámetro de proyecto enlazado a ese parámetro compartido, que vamos a ver cómo se hace en algunos minutos. Vamos a ver cómo se crean los parámetros compartidos en Revit. Los parámetros compartidos yo los hago en el menú Manage bajo Share Parameters.
y los defino muy similar a los parámetros de proyecto que vimos anteriormente. Lo primero que tengo que tener es un archivo de parámetros compartidos. Este es un archivo de texto simple donde Revit va a almacenar alguna información de los parámetros que hemos creado en esta computadora. Vamos a crear uno nuevo aquí en Create. Voy a definir un nombre y ya tengo creado mi archivo de parámetros compartidos. Como pueden ver, el parámetro material 1, como cambié de archivo, desapareció. Eso no significa que vaya a desaparecer de los modelos en donde esté incorporado, pero sí, por el momento de mi copia de Revit, me desapareció y ya no puedo accederlo acá. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es crear un nuevo grupo de parámetros. Esto es simplemente una categoría dentro de la cual yo voy a almacenar información. Y lo que hago es presionar acá el botón New y le doy un nombre al grupo. Por ejemplo, información de materiales. Una vez que he terminado eso, paso a crear mi parámetro compartido, aquí donde dice Parameters, y presiono New. Voy a crear un parámetro compartido que se llame Material 1. La disciplina igual va a ser común. Y el tipo de parámetro, en este caso, ocupo que sea un texto. Si quiero, aquí le puedo agregar una descripción, en este caso no lo voy a hacer. Y aquí está Material 1. Voy a hacer lo mismo con un segundo material. Nada más para ejemplificar si quisiéramos incorporar varios campos de materiales. Pero si quieren pueden trabajar con un solo material. No es indispensable crear dos. La misma cosa. Y aquí tengo mi segundo material creado. Y ahora presiono OK. Ahora, como les mencionaba, si me voy a parámetros de proyecto, vean que no aparece ni material 1 ni material 2. Eso es porque este proyecto que tengo abierto no está enlazado a esos parámetros que acabo de crear. ¿Cómo lo enlazo? Bueno, me voy a Project Parameters, creo un nuevo parámetro y en vez de seleccionar un parámetro de proyecto, selecciono un parámetro compartido. Y ahí puedo enlazar la variable material 1 y material 2 que acabo de crear. Presiono aquí seleccionar, selecciono material 1 y presiono OK. Y nada más tengo que definir a qué elementos aplica, que en este caso va a ser a paredes y a columnas estructurales. Y ahí está mi parámetro material 1. Ahora voy a hacer lo mismo para enlazar a material 2. Y vean que aquí yo puedo seleccionar bajo qué grupo aparece este parámetro compartido. Es lo mismo que vimos anteriormente. En este caso voy a dejarlo bajo texto. No voy a hacer ningún cambio ahí. Y aquí está material 1 y material 2. Y ahora, si marco una pared y me fijo en sus propiedades, bajo la categoría texto, aquí tengo material 1 y material 2, que son los parámetros compartidos que acabo de crear. Estos material 1 y material 2, por supuesto, como les decía, son parámetros de proyecto, pero están enlazados al parámetro compartido. Y eso significa que yo puedo transferir información de esos parámetros, de estos elementos, a otros modelos u otros elementos que también estén enlazados al parámetro compartido. Ahora veamos el uso de estos parámetros compartidos dentro de las etiquetas, que es lo que nos interesa. Como les había mencionado en algún momento, estas etiquetas que están aquí son familias de proyecto, que simplemente yo incorporo a mi proyecto y tienen ciertas características y cierto diseño. Entre otras cosas, yo puedo enlazar el contenido de estos tags a un parámetro compartido de mi proyecto. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que editar la familia, así que voy a marcar cualquiera de estos tags. No tienen que marcarlos todos, sino únicamente uno de cada tipo. Lo marcan, presionan editar familia. Y como pueden ver, aquí está el editor de familias con la familia abierta. Lo que típicamente se hace para editar el contenido de esta etiqueta es presionar este botón que dice Edit Label. Y aquí yo tengo todos los parámetros que puedo incorporar a la etiqueta. En este caso veamos si está material 1 o material 2. No están porque esta familia no está enlazada todavía al parámetro compartido. ¿Cómo hago para incorporar un parámetro compartido a mi etiqueta? Voy a marcar la etiqueta, voy a irme a Edit Label y aquí en la lista de campos, vean que no me aparece material 1 ni material 2, pero tengo este botón para crear un parámetro nuevo. Este botón me va a permitir enlazar un parámetro compartido a mi familia. Lo que voy a hacer es presionar y vean que automáticamente me aparece marcado parámetro compartido y solamente me aparece parámetro compartido por ser una familia de etiquetas y puedo seleccionar uno de mis parámetros y vean que aquí están los dos parámetros
que tengo en mi computadora, material 1, material 2. Voy a enlazar a material 1 y ahí está material 1. Y ahora voy a enlazar a material 2 y ahí está material 2. Muy importante, una vez que han enlazado estos dos materiales, tienen que incorporarlos inmediatamente a la etiqueta. Si presionan OK sin incorporarlos a la etiqueta, les van a desaparecer. Entonces selecciono estos dos parámetros y presiono acá para incorporarlos. Y vean que ya cambió mi etiqueta, dice que tiene pues el tipo de columna y los materiales. La voy a incorporar al proyecto. No voy a guardar los cambios en este caso, pero sí le voy a decir que me sobrescriba las etiquetas que tengo actualmente. Y vean que únicamente dice columna rectangular con formaleta. Eso es simplemente el tipo de columna. Pero vean lo que sucede ahora si me voy a las propiedades de la columna y las cambio. Aquí están las propiedades, voy a marcar una de estas columnas. Aquí tengo mis parámetros compartidos, material 1 y 2. Digamos que a material 1 le voy a poner mortero. Vean que ahora mi etiqueta leyó el parámetro compartido y dice mortero. Puedo hacer lo mismo acá, mortero y digamos ladrillo. Y ahí tengo mortero, ladrillo. Precisamente el orden que yo le definí a la familia a la hora de editarlo. Primero me escribe el nombre de la columna, luego me escribe el material 1 y luego me escribe el material 2. Lo mismo con esta columna. En el caso de los parámetros compartidos que hice, cuando yo los definí como parámetros de proyecto, yo dije que este iba a ser un parámetro de instancia. En otras palabras, para cada columna de mi modelo yo puedo definir un material 1 diferente. Por eso es que cuando edité la primera columna no me alteró automáticamente el resto. Si hubiera sido parámetro de tipo, sí me hubieran cambiado todas las columnas, pero en este caso, yo por ejemplo puedo decir que esta segunda columna también tiene una base de mortero, pero tiene un enchape cerámico. Y así sucesivamente con todas las columnas del modelo. Vamos a repetir ahora el proceso con las paredes del modelo, para que vean cómo se haría en el caso de una pared. Similarmente, yo marco la pared. Como yo había dicho que el parámetro compartido aplicaba también a paredes, vean que aquí están los dos materiales de esta pared. Y ahora voy a editar la familia de esta etiqueta, que es la etiqueta de paredes. Aquí está para editar la etiqueta. Presiono Edit Label y voy a incorporar como parámetros compartidos material 1 y voy a hacer lo mismo con material 2. Ahí están incorporados a la etiqueta. Evidentemente, como es tanto texto, va a quedar un poco desordenada la etiqueta, pues la tratamos de acomodar lo mejor posible. No voy a guardar estas modificaciones, pero sí las voy a incorporar y que me sobrescriban la etiqueta actual. Aquí está la pared. Lo que pasa es que esta pared pues no tiene definidos ningunos de los contenidos de los parámetros necesarios. Entonces vamos a darle un poco de contenido a esa etiqueta. Lo primero que voy a hacer es definir la marca de tipo, que es el primer renglón del contenido. Digamos que le pongo W01. Y ahí está mi pared tipo W01. Y voy a definirle los materiales. Digamos que el material 1 es similarmente mortero. Y el segundo va a ser enchape cerámico. Y aquí tengo mi etiqueta con la información de materiales. Si etiqueto otra pared, vean que me aparece el tipo de pared, pero no me aparecen los materiales, entonces hago lo mismo. Mortero. Y digamos que esta va a ser pintura. Y aquí tengo ya la información de los materiales dentro de mis etiquetas de vista. Así que la próxima vez que ocupen hacer algo como esto, ya sea incorporar información de materiales o incorporar cualquier otro tipo de información que quieran a las etiquetas de sus modelos, pueden considerar la opción de utilizar parámetros compartidos para trasladar datos de su modelo a las etiquetas y que aparezcan de esta manera.